salvo. Vamos en esta mañana a tomar nuestros asientitos y decir pues que para mí es realmente una bendición pues poder compartir con ustedes la escuela sabática para hoy. Sé bien que casi no estoy muy acostumbrado a pararme frente a ustedes con la escuela sabática, casi nunca lo he hecho, es poco, quizás alguna vez no más, y ahora son 2 veces, pero lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro Señor. Bien, antes de dar inicio a esta escuela, les diré que debemos nosotros orar unos por otros. Ya nosotros sabemos la situación de nuestra hermana Reina, debemos estar orando unos por otros, ¿verdad? Nosotros vimos también el sábado pasado cómo la hermana Panchito estaba un poquito mal de su brazo y como que la veo ya mejor, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios ha puesto su mano. Sí, hemos estado también, ¿verdad?, orando por esa causa, y así también pues por la hermana Reina hemos estado pidiendo, y la misericordia de Dios y su voluntad se va a efectuar en ella. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Filemón, capítulo 1. Abajo. Ahí está abierto. ¿Aquí? No, dale el otro. Ahí. Muy bien, Filemón capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Que dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo clásico del apóstol Pablo hacia su amigo y hermano Filemón, que describe en esta oportunidad. Bien, como la lectura llega hasta ahí, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir a Dios su bendición y a rogarle que Él sea quien nos ayude a dirigir esta escuela. Los que podamos de rodillas, hagámoslo; lo que no, pues Dios conoce, ¿verdad? Querido y amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque nos ha traído a este lugar para honrarte y para glorificar tu nombre. Queremos pedirle, Padre, su dirección, que tú hables en mi boca, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Padre Celestial, despójame de todo lo que está de la tierra y revísteme con la coraza de tu manto. Y solo así, Padre, podré desempeñar este gran privilegio que usted me ha dado. Muchas gracias, Dios. Bendiga a todos los que estamos congregados aquí. Pon tu mano poderosa en nuestros cuerpos enfermos. Si estamos padeciendo de algo, pues sea usted, Padre, sanando nuestros cuerpos. También le rogamos en esta mañana por nuestra hermana Reina Isabel Vega, que se encuentra hospitalizada, Padre, en aquella camilla. Llégate hasta ella y hazle sentir que tú estás con ella y que nunca nos has dejado solo, Padre. Su palabra dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias por esas promesas que tu palabra nos da a nosotros, a cada uno de nosotros. Y cuando mayor es el problema, más cerca de nosotros está usted, Padre. Gracias por todo. Acompáñanos en esta pequeña reunión, en esta escuela que vamos a tener, oh Dios. Te rogamos tu presencia en este lugar. Tu presencia es el que hace grande esta reunión. Su presencia es la que hace, Padre Celestial, efecto en nuestras vidas y en nuestras mentes. Gracias por todos. Dirígenos pues. Bendiga a los que no han podido venir por alguna situación. Por favor, si hay algunos que están desanimados, anímelos por favor. Y si algunos, Padre, no han querido venir, sencillamente porque no han querido, entonces, Padre, hay algo que está pasando allí. Por favor, sea usted tratando con cada uno de nosotros.
Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia en los hogares. Muy bien. Pablo le escribe a Filemón esta carta. Y la primera cosa que nosotros debemos preguntarle es: ¿qué significa la palabra Filemón? ¿Qué significa el nombre Filemón? ¿Verdad? La palabra Filemón, según se dice, como todos los nombres de antes, ¿verdad? Le ponían nombres y los nombres correspondían con la persona. Por ejemplo, se ha hablado de tanto del Señor Jesús, pero Jesús en Mateo 1:21 significa Salvador. Dice: le vas a poner por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta mañana yo no quiero pasar por alto antes de que se vayan, porque ya vi que mi esposa se levantó y ya casi se van. No quiero pasar por alto el versículo de memoria, que es bastante importante que nosotros lo hayamos aprendido. A ver, ¿cuántos estudiamos la escuela en esta semana? ¿Cuántos la estudiamos? Dedicamos un espacio. ¿Saben la alabanza que cantó el hermano? Dice que dedicar un tiempo para estudiar diariamente, dice, la lección. Eso dice el canto, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Algunos podrán decir: él está diciendo porque le tocó darla. Yo siempre la estudio. Lo que sucede es que yo no me hallo capaz, quizás. Yo solo me hago eso, de que me hago incapaz, pero Dios lo puede hacer. Así es que, ¿y cuántos han estudiado la lección diariamente, como la alabanza dice? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie la ha estudiado? Usted sí, hermana Josibel, la estudió, qué bueno. ¿De ahí? ¿Nadie? Bien, vamos entonces a decir el versículo de memoria, ¿verdad? Vamos a pedirle a Miqueas que se ponga de pie y va a decir el versículo de memoria. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15. Muy bien, qué bonito, ya lo dijo Miqueas. ¿Matanchito lo va a decir? No. Bien. ¿Ivette lo va a decir? Saludar a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15. Muy bien, aunque casi no se le escuchó, pero dice: saludar a los hermanos en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Muy bien. Ese es el versículo de memoria para este día. Y diré que la palabra Filemón significa, dije yo que tenía todo tenía todo, ¿verdad?, un significado, ¿verdad? Y la palabra Jesús, por ejemplo, significa Salvador. Pero Filemón significa amable. La palabra Filemón significa amabilidad, fíjense. La palabra Filemón significa afectuoso. Eso significa. También significa cariñoso. También significa hospitalario. Hospitalario. Y claro, ¿verdad? Estaba en su casa, estaba la iglesia. Bien. ¿Qué dije que significaba el Filemón? Amable. ¿Qué más? Afectuoso. ¿Qué más? Cariñoso. ¿Qué más? Hospitalario. Será un nombre, ¿verdad? El nombre de él significaba todo esto. Era hospitalario. Y entonces le dice que en su casa está una iglesia. Bien, esta mañana, como esta es una escuela, ¿verdad? Esto se vale que todos participemos. Esta es una escuela, la escuela sabática. Nosotros debemos recordar o debemos saber que templos para la iglesia cristiana no hubieron hasta el siglo III después de Cristo, no hubieron. Alguien puede decir: pero ¿y el templo que estaba en tal parte? Sí, pero no era el templo cristiano, eran templos de los judíos, sinagogas judías. Hasta el siglo III después de Cristo se comenzaron a construir los que ahora nosotros le llamamos las casas donde se adora, ¿verdad? Pero no habían templos en ese tiempo.
Por lo menos Jesús dio muchas enseñanzas o muchos mensajes fuera del templo. Podemos ver nosotros que Jesús frecuentaba todos los sábados al templo, ¿verdad? Pero también hay un famoso sermón que se dio en Mateo capítulo 5 y se le llama el sermón del monte porque no fue en el templo. Jesús no se congregaba solamente en el templo, sus enseñanzas eran en el campo, bajo los árboles, en el monte. Jesús predicaba en la orilla del mar, en los ríos. Ahí se hacían las oraciones y las enseñanzas. Correcto, hermana. Miren qué bonito. Eran multitudes. No crean ustedes que ya asistían un poquito de gente. En ese tiempo no existían estos aparatitos. ¿Y cómo es que se hacía para que escuchara toda la gente? Es que toda la gente guardaba silencio ante las enseñanzas de aquellos hombres, como en el caso de Jesús. Jesús enseñaba y eran multitudes que lo seguían. Solo imagínense cuando él convirtió, o sea, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces, ¿verdad? Entonces que había un montón de gente y Jesús sí les dijo, ¿verdad? Ustedes me siguen porque les doy de comer, ¿verdad? Entonces siempre hay, pero sí toda la gente que estaba ahí escuchaba los sermones. Lo que queremos dar a entender es esto, que no solamente se reunían en templos, sino que se reunían al aire libre, porque la iglesia cristiana no tenía casas en ese tiempo, solo tenían las sinagogas judías, ¿verdad? ¿Que eran seguidores de Dios? Claro que sí, pero que cuando el maestro viene, hay una, ¿cómo podemos decir? Hay una nueva, no porque fuera nueva, sino porque el Señor Jesús traía más luz para el pueblo judío, más enseñanza para ellos. Lastimosamente muchos rechazaron el mensaje de Jesús. Entonces, los templos no fueron sino hasta el siglo III después de Cristo, fueron que se comenzaron a construir las casas de culto. Ahora, alguien ha preguntado y dice, ¿debemos congregarnos nosotros? A ver, una pregunta. Vamos a leer capítulo 18, versículo 20 de Mateo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 18, versículo 20. Si tienen Biblias, ahí por favor, porque yo a veces se me olvida aquí. Vamos a ver, Mateo 18, 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20, que está escrito lo siguiente. Dice, ¿qué dice ahí? Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Saben qué? Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros y que decir es lo siguiente. Muchas veces nos desalentamos, ¿saben por qué? Es que unos dos están y por eso no va a haber reunión. Es que solamente tres quedamos y por eso no va a haber reunión. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Donde dos o tres están congregados en mi nombre. ¿Quién es el importante que debe estar allí? Jesús. Él está en las reuniones allí. Él está con nosotros. Entonces no importa cuán poquitos estemos, pero Dios está también con su Hijo Jesucristo aquí. Él está en medio de nosotros, de aquellos que estamos escuchando, sedientos de la palabra de Dios. Entonces Jesús dice, donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La lección de la escuela sabática nos viene enseñando, dice la iglesia en los hogares. ¿Qué creen ustedes que es una congregación? Vamos a ver. Alguien que me diga qué significa una congregación. Porque muchas veces nos confundimos, pensamos que solo aquí se hay que congregar. ¿Qué es una congregación? Pues ya leímos que donde están dos o tres. Pregunta para que dialoguemos. ¿Cuántos viven en casa de nosotros? ¿Cuántos?
Por lo menos vamos a ver. Por lo menos vamos a ver. El hermano, vamos a hacer una pregunta. El hermano Antonio Doño, ¿cuántos viven en su casa? 3. Muy bien, 3. Entonces, ¿donde cuántos estén? Donde 2 o 3 se congregan, yo estoy ahí. Ahora les pregunto, ¿pueden congregarse entonces en casa y Dios está ahí con ustedes? Claro que sí, Dios está allí con ustedes. ¿Saben una cosa de lo más mejor ahora? Que nosotros no tenemos que asistir a un X lugar. Este lugar se ha designado como casa de oración, pero no significa que no podemos congregarnos en la casa. La palabra congregar no significa ir a reunirnos a un X lugar. Significa que donde 2 o 3 se congregan en el nombre de Jesús, Él está allí. Él está allí. Entonces ya confesó el hermano, ¿verdad?, que en su casa hay 3. Viven 3 ahí. Entonces, ¿se pueden congregar para hacer un culto familiar? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Bueno, cuando yo crecía, tenía como 4 años, o quizás más, o unos 7 años, en la casa siempre se hacían los cultos familiares. Y se acostumbraba a las 5 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Siempre, toda la vida. ¿Y cuántos habíamos? Pues habíamos 4 personas. Y ahí mi papá abría la Biblia y comenzaba a darnos una enseñanza. Miren, nosotros esperamos que allá nos eduquen a los hijos en la escuela, ¿verdad? Pero no es así. Los niños deben recibir la instrucción y la educación ¿a dónde? En el hogar, en la casa. Esa es la primera escuela. Y la primera escuela del Señor, igual, no es aquí. La primera escuela del Señor es en el hogar, en la casa. En la casa. ¿Qué creen ustedes que cultivaban José y María? ¿Qué le cultivaban al Señor Jesús cuando era así, un niño? ¿Qué creen que le cultivaban? Bueno, en Deuteronomio lo leímos aquel día. Le repetirás a tus hijos cuando estén en casa, cuando se levanten al acostarse. Les dirás. Entonces, ¿qué entonces? ¿A dónde vamos a instruir a nuestros hijos? ¿Vamos a esperar que aquí sean orientados y educados en el camino de Dios? ¿O a dónde? En la casa, ¿verdad? ¿Verdad que sí que es en la casa? Definitivamente es en casa que se educa, que se instruye a los niños. Y saben una cosa también, por eso muchas veces nosotros cuando nos hacen preguntas allá afuera, nosotros no sabemos qué responder, porque a nuestros niños no los criamos en esa enseñanza. ¿Saben? Si yo estuviera cerca aquí a Miqueas y le digo, ¿y qué significa la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor? Él me dijera qué significa, porque en la casa se ha dado mucho enseñanza de qué significa cada parte de la estatua. Se le ha enseñado las profecías, algunas cosas que por misericordia Dios me ha permitido. Se les he enseñado. Entonces ellos dirían, es que la cabeza de oro, papá, representa Babilonia. Interesante, ¿por qué? Porque en el hogar es la primera escuela del Señor. Es ahí donde se va a educar a los niños. Y cuando allá afuera les pregunten, mira, hijo, ¿y vos sabes, ya has oído hablar sobre la estatua de Nabucodonosor? Sí, dice el niño, sí. ¿Y para ti qué significa la cabeza de oro? Y comienza a decirle, y dice la gente, en esa casa donde este niño vive quizás les enseñan, son evangélicos. Interesante, ¿verdad? Interesante, por eso se llama la iglesia en los hogares. ¿Cómo debe comportarse? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no son paredes. La iglesia somos nosotros. Vamos a ver qué dice la Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Qué interesante es esto. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Cada uno de nuestros hogares debiera convertirse en un lugar de adoración. Hebreos capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice? Pero Cristo, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos ¿en qué? En la esperanza. A ver, ¿quién es la casa donde vive Dios y su Hijo? ¿Cuál es la casa? ¿Qué dijo Jesús? Vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿cuál casa es la que vive Dios? ¿A dónde? ¿Quién es esa casa? ¿Nosotros o las paredes? ¿Ah? Somos nosotros esa casa. ¿Saben qué? En el tiempo antiguo dice que Dios construía, le decía a sus hijos que construyeran santuarios y les dice, yo habitaré en medio de ustedes. Pues ahora no solo vive en un lugar, sino que ahora la casa de Dios somos nosotros. Y donde se reúnen nosotros y donde se reúnen ustedes, ahí está la iglesia de Dios. Allí está la iglesia de Dios. Y eso es lo interesante, mis amados, en esta mañana, que nosotros no pensemos, sí, hermano, no pensemos que solamente venir a este lugar, no, también podemos hacer en nuestros hogares una adoración a nuestro Dios. Vamos a permitir que nuestro hermano José Carlos aporte. Esta es una escuela y está permitido. Refiriéndose a lo que usted está diciendo, hermano, ahí en Hechos 17, 24, para ser más enfático, dice: Hechos 17. El Dios dice que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, en templos hechos por manos humanas. Muy bien, gracias. Ahí está, no habita en templos Hechos por manos humanas. Sí. Parece que le escribí aquí también. Yo sí tenía un montón de versículos y ese es uno. Pero qué bueno que el hermano lo ha traído. El Señor Dios no habita en templos hechos de manos humanas. No, Él habita en... No, ¿quién es el templo? ¿Quiénes somos su templo? Nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuál tenéis de Dios si no es vuestro? O sea, Dios mora en nosotros. Dios mismo mora en nosotros. Entonces, donde quiera que nos reunimos para adorar, ahí está también Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa casa permanente de Dios. ¿Sí comprendemos? Muy bien. Entonces, muchas personas creen, dicen, no, nosotros vamos a hacer el culto, pero hasta el sábado en la iglesia, allá. ¿Y en los hogares qué pasó? Debemos hacer los programas familiares. Eso es muy bueno. ¿Saben ustedes por qué tanta gente? Aquel día yo hablaba de gente, de niños así predicando el evangelio. Yo he visto a los testigos de Jehová cómo andan predicando los niños, ¿verdad? ¿Y saben qué hacen esa gente? En las casas les enseñan. Y también en los salones del reino les enseñan. O sea, la iglesia de Dios es el mensaje verdadero que se debe compartir. ¿Por qué no instruir a nuestros niños en el hogar? ¿Por qué no hacer de nuestra casa un cuartel de enseñanza para nuestros hijos? Enseñarles de lo bueno. ¿Saben ustedes que no es la casa la que es, como se llama, que es la santa, sino que es Dios que mora en la casa, es que es el santo? Y donde quiera que Dios habite, ahí hay santidad. Cuando Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es santo? ¿Porque el monte es santo o porque el que estaba en el monte es santo? Porque el que estaba en el monte es el santo. Y donde quiera que está el santo, ahí se convierte en un lugar santo de Dios. Y si nuestro cuerpo es templo de Dios y que Dios habita en nosotros, pregunto, ¿qué es nuestro cuerpo? Es santo y es un templo para nuestro Dios. Y el Señor, como ya leyó el hermano Carlos, no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Y quién ha hecho el cuerpo? ¿Y quién nos ha creado a nosotros? Nuestro Padre Celestial. Entonces la casa de Él somos nosotros hoy. Somos nosotros hoy. Muchas veces nosotros tenemos, yo más antes decía, bueno, pero ¿por qué insistir? Y yo estoy de acuerdo, no quiero que me vayan a malinterpretar. Yo no estoy en contra ni tampoco voy a decir, no es así. ¿Cómo no? Es así. Pero
¿por qué decir y esperar y decir, es que aquí no hay culto de oración? ¿Saben? Hay una oración que es la oración privada, mis amados. Una oración que es privada. Con el hermano Doños hablábamos la vez pasada y dice, ¿y por qué no se tardan mucho en la oración? Hay dos tipos de oración. Está la oración pública y está una oración privada. En la oración privada, ahí vea si pasa toda la noche pidiéndole al Señor, no hay problema. No hay problema. Usted puede decirle, Señor, te pido por esto, y pedirle de todo. Pero también está una oración pública, que la oración pública es, aquí hay niños, ¿verdad? Y los niños, si ya pasan más de 3 minutos orando, comienzan a jalarle el pelo a la mamá, comienzan a molestar. Entonces no hay una concentración. Y en cambio en la privada sí hay una concentración. Entra a tu aposento y cierra la puerta de tu casa y háblale a tu padre en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, esa es la oración privada. Esa es una oración privada. Entonces yo en mi casa me puedo arrodillar a las 8 de la noche y me puedo levantar a las 9 de la noche de orar 1 hora. 1 hora. El Señor Jesús hizo la oración privada en el Getsemaní, no sabemos cuánto tiempo oró. Dice que le dijo a los discípulos, no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. O sea que 1 hora pasó en el Getsemaní orando. Esa es la oración privada. Pero Jesús hizo muchas oraciones y las hizo rápido, porque es una oración pública. Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Lázaro, ven fuera, rápido. Y el cuerpo tomó vida otra vez. Entonces, mis amados, en el hogar debemos nosotros empezar, y solo cuando empecemos a hacer los programas familiares es que nuestros niños van a comenzar a crecer en un conocimiento de las Escrituras. Ahora, mi deseo es, y el deseo de todo padre, yo sé que todos nosotros deseamos esto, que nuestros hijos nunca se aparten de este camino. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues comenzar a hacer esos programas en casa y pedirle a Dios y estar orando con ellos, instruyéndolos en la Biblia a ellos, en la palabra de Dios, para que ellos crezcan en el conocimiento. Y si un día, fíjense, al otro día yo tenía el deseo de decir eso, pero no lo dije. Y si algún día, cuando David se iba a morir y quedó al mando, ¿quién? En el reino, su hijo Salomón. Le dijo David, esto es lo importante, le dijo David, hijo mío, tú conoces al Dios de tu padre. ¿Y cómo lo había conocido? ¿Es que David no le había enseñado? Claro que sí, David le enseñaba. Tú conoces al Dios de tu padre. Si tú le sirves, Él te va a honrar. Pero si tú lo dejas, Él te va a desechar para siempre. Y yo decía hoy de hoy, ¿y por qué? ¿Saben qué le enseñó José y María a Jesús? Miren lo que dice Lucas 4:16. Dice, y no lo vamos a leer, pero dice de memoria, vino a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, dice, fue a la sinagoga en el día de reposo. Conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. ¿Qué lo acostumbraron a hacer a este niño los padres? ¿Qué le acostumbraron? A ir al templo a adorar. ¿Y ustedes creen que en casa no lo instruían a Jesús? Y el niño crecía en sabiduría y en gracia. ¿Ven? Entonces a ese niño le habían enseñado la Torah en casa. Le habían enseñado la conducción de Dios. Lo estaban conduciendo a ese niño los padres. Dice, y comerá mantequilla y miel, Isaías capítulo 7, y comerá mantequilla y miel aquel niño hasta que sepa desechar lo malo. Miren, la pregunta es, ¿literalmente es esa mantequilla y miel? No, pues la mantequilla y miel que debemos de comer es la palabra de Dios. Entonces por eso dice el profeta, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. Entonces, lo que tenemos que hacer es comer la palabra de Dios. Alguien puede decir, ¿y se puede comer la palabra de Dios? Claro que sí. Halláronse tus palabras y yo me las comí. Solo cuando nosotros hayamos comido este rollo, podemos hablarle a otro, mis amados. Solo así podemos hablarle a otro del amor de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia en el libro de Ezequiel, le dice, cómete este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue dulce en mi estómago. Y luego dice, oí una voz que me dijo entonces, ahora ve y entra y habla a la casa de Israel con mis palabras. Entonces cuando yo como este libro, yo no voy a hablar palabra mía,
sino que Dios le dice a Ezequiel, vas a hablar con mis palabras, lo que ya te comiste lo vas a volver a dar a las personas. ¿Saben? Los niños en el hogar, si hay estos programas, si la iglesia está congregada en los hogares, entonces el niño lo va a reflejar en la escuela. Decía una profesora, ¿y por qué su niña canta alabanzas? Yo la he escuchado que canta. Le pregunto yo a ustedes son evangélicos. Y entonces yo le digo, sí, nosotros vamos a una iglesia. Es que yo he escuchado que la niña canta alabanzas. Hoy, ¿qué pasó, verdad? El día 3 de mayo. El 3 de mayo a todos los niños se les exige colaborar, vea. Les dicen, vaya, traigan frutitas para la cruz, vea. Y como son instituciones católicas. Y le digo yo a mis hijos, pero ellos deben saber que nosotros somos creyentes en el Señor y no practicamos esto. ¿Y qué pasó? Ni siquiera les dijeron, miren, trajeron frutas, porque ya saben que ellos no practican esa creencia. Está bien, ¿verdad? Es lo más prudente. Es lo más prudente. Pero, esa gente tiene que saber de Cristo Jesús también. Y a través de la enseñanza a nuestros niños en la casa, esos niños van a llevar el mensaje, ¿saben? Yo tenía la edad de unos 8 años cuando yo estudié en la escuela San Agustín. Yo estudié ahí. Pero como ya les conté lo que hacíamos en casa, nosotros allá en la escuela comenzamos a predicar el Evangelio. Y entonces venía el director y decía, vamos a quitar, porque ahí en la San Agustín hay unos playbooks que dividen las aulas. Es decir, vamos a quitar los playbooks porque queremos que Alvarado nos predique, un niño de 8 años. Y aquel salón se llenaba con profesores, alumnos, todos los profesores estaban ahí escuchando a un niño de 8 años. Y yo agarraba el yeso y comenzaba a manchar la pizarra, ¿verdad? Quizás podrían decir, el niño es loco. ¿Saben que en todo tiempo el Evangelio para los que se pierden les ha sido una locura? Si Dios se plació en salvarnos por la locura, el Evangelio está bien. Por eso Pablo dice, toleradme un poco, ¿verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Entonces yo comenzaba a predicar en esa escuela. Y saben, yo pensaba que al principio no iba a tener efecto. Después de largo tiempo de predicar en esa escuela, un niñito chiquito, yo veía a un muchacho de 9º grado, se llamaba Julio César Cruz, con un cuaderno escribiendo todos los versículos en un cuaderno. De repente ya no estudió ahí porque se fue para el bachillerato y ya no lo vi. Y dejé de verlo por muchos años. Y en estos últimos años lo veo que andaba con una taché y corbata y saco. Y le digo yo a mi mamá, bueno, y Julio César, ¿qué es? ¿De abogado o qué? Yo lo vi un día que iba con saco y corbata para la iglesia. Él es pastor allá en Puerto Rico. Y dice que saludó a mi mamá y le dice, hermano, ¿y el predicador que me lo ha hecho? Hermano, la predicación del Evangelio tiene poder. Sí. Tiene poder. Si nosotros predicamos el Evangelio y sembramos la semilla en nuestros niños, los niños van a llevar este mensaje. En esa escuela nadie creyó en el Señor, ningún profesor, nadie. Ese muchacho en 9º grado, aunque no está totalmente en lo correcto, y que lamentablemente él es un pastor de la iglesia adventista, pero gracias a Dios él está ahí, y si Dios tiene misericordia, solo le falta un poquito para llegar a la iglesia de Dios, solo le falta un poquito, ¿verdad? Entonces él tiene el mensaje del sábado, él tiene el mensaje de la ley de la alimentación, tiene muchas cosas, no creen el rapto secreto, o sea, están cerca de este mensaje. Y un día, si es la misericordia de Dios, él puede escuchar el mensaje y puede venir. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que los cultos hogareños sí funcionan, sí funcionan. ¿Saben lo que hizo Noé al nomás que salió del arca? ¿Saben lo que hizo? Hizo un altar a Jehová y le adoró. ¿Cuántos habían ahí? Noé y toda su familia. 8 personas en total, su familia. Y dice la Biblia, por esta fe Noé condenó al mundo de su tiempo. Escuchen qué tremendo. Noé lo condenó al mundo de su tiempo. ¿Y por qué Noé condenó al mundo de su tiempo? Porque Noé y su familia aprendieron a hacer la voluntad de Dios. Aunque después, posteriormente, algunos se desviaron. Pero sí, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que por la fe Noé condenó al mundo de su tiempo. Bien, quiero que leamos Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25.
Pablo está, no sabemos si fue Pablo, ¿verdad? Siempre nosotros decimos Pablo, pero no sabemos quién escribió la carta a los hebreos, no lo sabemos. Solo sabemos que hay buenas enseñanzas ahí que es tanto para nosotros como también para al que les escribe, que fuera los hebreos. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos todos? 10:25 de Hebreos. 10:25 de Hebreos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel tiempo se acerca. ¿Cuál tiempo es el que se acerca, mis amados? ¿Qué tiempo es el que se acerca? Estamos en la víspera de la venida ¿de quién? Del Mesías. Estamos esperándole. Estamos esperándole. ¿Y qué creen ustedes? Que una persona cuando está esperando a alguien, está todo sucia la casa, está sin barrer, los trastes todos sucios. No, comienza la hermana a pasar la aspiradora por el ladrillo, ¿verdad? Y comenzar a trapear y a echar, si es posible, de aquello que echa olor, ¿verdad? En el ladrillo. ¿Cómo se llama eso? El desinfectante. Y cuando llega la persona, lo está esperando, tiene hasta las sillas preparadas, bien limpias. Ya la comida hecha, ya ha matado si es posible el pollo, ¿verdad? Para estar esperando. Es que va a venir mi suegra, dice la hermana. Va a venir mi suegra, la estoy esperando. ¿Cuál día es el que se acerca? La venida del Mesías, la venida del Hijo de Dios. Pregunto, ¿debemos estar como debemos estar esperándolo o no debemos estar esperando? Si debemos estar esperándolo, preparar nuestras vidas. ¿Y cómo debemos prepararnos? Pues miren ahora lo que estamos estudiando. La iglesia en los hogares. Vaya, yo no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a cantar hasta que vayamos allá a la casa de oración, porque allá tenemos que hacer todo. ¿Es cierto eso? No, mis amados, no. Debemos prepararnos día con día. Debemos alistar nuestras vidas y preparar las maletas, porque Cristo viene y nos vamos al reino. Qué bonito, interesante. Jesús pronto va a venir. Entonces dice, no dejando de congregarnos. Pero la congregación, algunos creen que no, tiene que haber un montón de hermanos ahí, esa es la congregación. No, donde 2 o 3 se congreguen. Congregar significa una reunión de más de una persona. Esa es una congregación falsa, hermano. Esa es una congregación. Congregación no es 1000 personas reunidas, no, congregación es donde 2 o 3 se congregan. Y lo más interesante, se congregan para hablar del amor de Dios, se congregan para leer la palabra de Dios. Allí está Dios en medio. Allí está Dios en medio. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 48. Hechos capítulo 7, versículo 48. Esta es el famosa predicación de Esteban, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 48 dice lo siguiente. 7:48 de Hebreos. Dice así. Hechos, sí, perdón. No, Hebreos no. Hechos. Es que me confundí porque volteé a ver a la perrita que ahí venía, ¿verdad? Ya dije. Hechos capítulo 7, versículo 48. Lo que el hermano leyó, dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora el Señor dice a Esteban que no habita en templos hechos de manos de hombres, lo que ya el hermano ya leía. Ahora, ¿en quién habita? ¿Quién es la casa de Dios ahora? Nosotros, cuya casa somos, dice, nosotros. Muy bien, vamos a leer otra cita más que está en
El hermano leyó el 17:24, ¿verdad? Hermano Carlos. 17:24. Yo quiero llevarlos a una cita, mis amados, y ahí nos vamos a detener un buen momento. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, o el Evangelio de Juan 4. Y vamos a leer el versículo 20 en adelante. Fíjense, nos vamos a detener un rato porque esta mujer es la famosa, la Biblia de la mujer samaritana, ¿verdad? La mujer samaritana. Y ustedes van a ver una enseñanza aquí en esta cita, pero maravillosa la enseñanza que hay ahí. Dice entonces así, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Le está diciendo la mujer, ¿verdad? Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, refiriéndose a Jesús, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer le está diciendo puntos exactos donde se le ha enseñado. El punto exacto donde le ha enseñado a ella a adorar, a esa donde. Nuestros padres nos enseñaron que en este monte, en el monte de Gerizim, se debe de adorar a Dios. Pero ustedes dicen, los judíos dicen que es a dónde. Los judíos dicen que es en Jerusalén. Vosotros decís que es en Jerusalén. Ahora miren mis amados, habían estos dos lugares de adoración, en el monte Gerizim y en Jerusalén. Los judíos adoraban en Jerusalén, pero los samaritanos se les había enseñado que en ese monte debían adorar. Fíjense, y esta lección que el Señor nos va a dar aquí es maravillosa, porque ya vimos que Dios no habita en templos hechos de manos. Y miren lo que dice, versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, en ninguno de esos dos lugares, escuchen lo que dice, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Interesante, es al Padre que debemos adorar, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, es al Padre de Él. Dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice el versículo 20. El versículo 21. Vosotros, versículo 22, adoráis lo que no sabéis. ¿De qué le está diciendo Jesús? ¿Qué le está diciendo Jesús a la mujer? Que ella adora lo que no sabe. Fíjense en esas palabras que le dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y ahora miren lo que sigue diciendo. Nosotros por otro lado, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren a Él. Interesante. La mujer decía, Señor, nosotros nos han enseñado que en este monte debemos adorar, pero ustedes dicen que es en Jerusalén. Jesús dice, mira, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. ¿Saben qué? Cuando los judíos fueron esparcidos, cuando los cristianos fueron esparcidos y fueron sacados de su tierra por los invasores romanos, ellos se fueron de su propia tierra de Israel. Ya no estaban adorando, pero ni en ese monte ni en Jerusalén. Ellos les tocó adorar allá en el exilio, en cuevas, en cavernas de la tierra, adoraban al Dios verdadero. Y Dios, como no habita en templos de mano, Él está en todo lugar donde le invoquen. Todo lugar donde le invoquen. Imagínense, hasta en cavernas de la tierra, hasta en las profundidades de la tierra, allí adoraban a Dios los cristianos, porque salieron a huir, los llevaban a catacumbas, ahí hacían
adoración, ¿verdad? Su alabanza. Dios no habita en templos hechos de manos. Cierta vez, Pablo y Silas estaban ¿a dónde? En la cárcel. Estaban presos, ¿o no? Pero estaban llorando. Estaban llorando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban alabando, ¿verdad? A Dios. Solo dos, ¿ves? Pablo y Silas. Solo ellos dos estaban alabando al Señor, y los demás presos, dice la Biblia, los escuchaban. ¿Y qué pasó con eso? ¿Estaba Dios con ellos ahí? Sí, porque de inmediato, ¿verdad? Que la cárcel se les abría y las cadenas se hacían pedazos y quedaban libres. Es que es la presencia de Dios que está allí. Donde está su pueblo, ahí está la presencia de Dios, sí. Donde está su pueblo, ahí está la presencia de Dios. Qué interesante. Qué interesante. A esta mujer le habían enseñado que solo en ese monte. A los judíos se les enseñaba que es solo en Jerusalén. Pero dice Jesús, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Miren lo que pasaba en la época cristiana. Como hasta el siglo III se vinieron a crear los lugares de adoración, ¿verdad? Ya casas establecidas. No significa eso que porque tenemos una casa de oración, entonces nos vamos a esperar ir hasta la casa de oración para adorar al Eterno. No, es como alguien me preguntaba esta semana, dice, pero ¿qué ustedes solo el sábado dejan de pecar? Decía alguien por ahí, me preguntaba a mí, yo he visto que ustedes solo el sábado dejan de pecar. No, y es que es todos los días. Porque ¿quién vive en nosotros? ¿Ve? Él vive en nosotros, el santo vive en nosotros, y por tanto nuestro cuerpo debe ser santo todos los días. Por supuesto. Nuestra casa, ¿sabe? La casa de los cristianos, ¿qué debe ser? ¿Un lugar santo o no? Sí, porque ¿quién debe vivir ahí? Y lo más interesante es esto. Hay quien dice que a Dios no le interesa cómo vive, cómo estemos en la casa. A Dios sí le interesa cómo estemos en la casa. Fue tan delicado que le dijo a Moisés, quitar las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es un territorio santo. Y es tan delicado el Señor que cuando les hacía el campamento le dice, yo voy a vivir allí en medio, pero cada uno de ustedes va a llevar una estaca. Miren qué interesante. Y van a cavar un hoyo allá afuera del campamento para que ustedes allí vayan a hacer sus necesidades, porque si hay algo sucio en el campamento, les dijo Jehová, mi presencia les dijo, no va a estar ahí. Miren qué tremendo. ¿Cómo debe estar el hogar, la familia, en la casa, la iglesia? ¿Cómo debe estar en la casa? ¿Debe estar sucia la casa o debe estar arreglada? Limpia. Debe estar limpia. Hermano Carlos, ¿quiere decirnos algo? Sí, hermano, ya que tocamos eso allí, dice que cuando el arca del pacto fue liberada, hermano, entonces el arca dice de que la llevaron y dice de que uno que vio que el arca se iba a caer y la quiso detener, y dice que le molestó eso al Eterno y lo mató. Entonces dice que David tuvo miedo y dijo, ¿cómo que voy a traer el arca, dice, a mi casa? Y dice allí de que segunda de Samuel 6, 9, para que está en esa. Y dice que obedece, como que dice ahí, veamos ahí, hermano. Dice, hermano, que Segunda de Reyes. Segunda de Samuel. Rey 9. Obed-Edom. Entonces lo que le quiero decir que el arca del pacto estuvo en la casa de este hombre y dice que Dios lo bendijo. Hermano, o sea, lo que yo quiero transmitir ahí es que si David, hermano, que era conforme y el corazón de Dios tuvo miedo porque la presencia de Dios estaba en el arca, ¿verdad? Y este hombre, ¿cómo vivía en su casa, hermano? Porque aún dice que santificaron a uno, dice, para llevar el arca,
para que pudiera transportarla. Entonces, hermano, lo que yo quiero decir es que es cierto, la adoración, hermano, puede estar en un hogar. Así es. Pero si en el hogar, hermano, no se dedica directamente a la adoración a Dios, en vez de bendición va a ser maldición. ¿Verdad? O sea que con las cosas de Dios es bien delicado, hermano, es la verdad, de que es seria. Y si decimos nosotros que vamos a reunirlos en un lugar, no va a haber gente pagana viviendo allí en el lugar. Es cierto que cuando venimos nosotros se convierte en una casa de oración porque, o sea, Dios habita en el grupo, en nosotros. Pero el lugar, hermano, en sí, usted mismo está hablando de que el lugar también tiene que ser santificado. No es solo las personas, porque si bien aquí yo hallo que es un lugar correcto, porque aquí no vive nadie. Pero aún, hermano, cuando alguien vive, por ejemplo, si vemos Samuel dice que vivía, hermano, donde estaba el arca del pacto. ¿Verdad? Entonces, pero vemos ahí nosotros que ahí estaban también los otros hijos de Eli. Entonces, y al final Dios los mató. ¿Por qué? Porque ellos no obraban conforme Dios quería, o sea, es delicado, hermano. Y aún hasta Eli perdió la vida, ¿por qué? Por cubrir o por no molestar a sus hijos. Entonces, hermano, quiere decir que profesar ser cristiano y decir nosotros que estamos ahí adorando a Dios y damos un mal testimonio en vez de bendición es maldición. Y por eso es que muchos a veces ya no se atreven que en un hogar se preste para eso. ¿Por qué? Porque no se consienten cómo. No se consienten bien delante de Dios y por eso es que hay mucho. Entonces, o sea, el primero es de dar un buen testimonio, es la verdad, dar un buen testimonio de que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Así es. O sea, aquí no estoy criticando a nadie, hermano, estamos hablando nada más de un lugar, porque dice que los cristianos, dice que se congregaban en tu casa, pasaron dice cuántos años congregándose en la casa. Entonces, no hay problema, hermano, que en una casa se puedan congregar, no hay ningún problema, pero ¿cómo era la vida de esas personas? Agradable delante de Dios. Entonces, digamos que nosotros el ejemplo que podemos tomar o lo que podemos sacar de beneficio para nosotros es que si retomamos un servicio así, es porque va a ser seria la cosa, es porque lo vamos a guardar para Dios, es porque vamos a hacer lo que a Dios le agrada, porque si no, en vez de ser bendición en ese hogar, va a ser terrible, hermano. Así es. ¿Por qué? Porque el más testimonio que viene ahora se va a dar. Así que, de una u otra manera, hermano, se puede decir que a veces no hay voluntad. Y en cambio tenemos nosotros a Samuel, hermano, dice que él, ninguna de las palabras que el Eterno dice que le habló cayeron, o sea, las dejó caer a tierra. Quiere decir que todo, hermano, lo que él hacía era agradable ante Dios. Sí, correcto. Entonces, hay otros versículos allí, dice que cuando le edifica casa, David dice que le iba a edificar casa. Sí. Él dice que tanto tiempo, dice, veámoslo, hermano, segunda de Samuel 7, del 1 en adelante, dice. Del 4 dice, aconteció aquella noche, dice que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more, ciertamente yo he habitado, dice, en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que
he andado, dice, en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado, dice, con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra, dice, a alguna de las tribus de Israel, a quien haya, dice, mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, porque no me has edificado casa de cedro. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová, dice, de los ejércitos, yo te tomé, dice, del redil, detrás, dice, de las ovejas, para que fuese príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo y en cuanto has andado delante de ti, has andado y delante de ti he destruido a tus enemigos y he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo edificaré el lugar, dice, a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Bueno, lo que yo puedo decir ahí, hermano, es que el lugar, hermano, del tabernáculo o como dice ahí en las tiendas, vemos nosotros que la presencia de Dios, ¿qué dice, hermano? Bajaba, y el pueblo, ¿qué decía, hermano? Llegaba, o sea que siempre Dios, o sea, no es que habitaba en esto, sino que ese era el lugar que ocupaba para reunirse, ¿verdad? Entonces, y por eso le dice allí de que David le vino a la mente construir, dice, una casa, pero que al final, quien la construyó, ¿quién fue? Salomón. Pero, hermanos, con esto no estoy diciendo yo de que ahí habitaba Dios, sino de que ese era el lugar en el cual se congregaba el pueblo. ¿Para qué, hermano? Para que la presencia de Dios estuviese ahí en este lugar. Doctor. Gracias. Quiero decir algo. El hermano dice de que en nuestras casas, si no se hace la voluntad de Dios, sería una maldición en lugar de bendición. Pero es igual al congregarnos aquí, hermano. Es igual. Yo no voy a decir entonces, es que si yo no hago culto en mi hogar, porque si en mi hogar no estoy bien y estoy bien viniendo a la iglesia, entonces le hago la pregunta: ¿es bueno estar mal delante de Dios y solamente para que no haga culto en los hogares y venga aquí? No, hermano, si no estoy bien, no estoy bien en ningún lugar. Ahora, déjenme decirles algo. En el Antiguo Testamento, yo no voy a contradecir lo que el hermano dice en ningún momento. Dios sí habitaba con los judíos en sus casas, en los templos, porque dice la Biblia: me hará un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Pero ahora no está solo en medio, ahora está en nosotros, ya que es diferente. Dice: y yo estaré en ustedes. Ahora, el pacto, ahí estaba, ¿verdad? El arca del pacto estaba allá, ¿verdad? Pues ahora, dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10, dice que la ley de Dios está escrita, ¿dónde? ¿A dónde está escrita? En nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí está el arca del pacto. Ahora, si yo no tengo eso, la ley de Dios en mi mente y en mi corazón, si no hago programas en mi casa y aunque venga aquí, no la tengo, mis amados. No tengo el arca la ley de Dios en mi mente ni en mi corazón. Entonces, ¿qué concluimos? Que sí, las casas es bien necesario adorar a Dios, porque ahí están nuestros hijos. Y si nosotros somos casa de Dios, no solo somos casa de Dios cuando venimos aquí, debemos de ser casa de Dios en todo lugar. Ahora, no voy a pasar por alto lo siguiente. Note, los primeros cristianos de la época cristiana no tenían amor a sus casas, las daban para culto. Decían: aquí pueden adorar, aquí vamos a hacer la iglesia, y en las casas adoraban. Pero hoy eso se perdió. La iglesia de Dios debería continuar con esto. Fíjense en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia. Yo ayer leía a un comentarista y otro comentarista, y todos los comentaristas coinciden y dicen: la iglesia de Dios en los primeros tiempos de la historia abrían sus casas para que se hicieran las iglesias en sus casas, porque no habían templos de los cristianos. Y ahora en día, y dice la Biblia en el libro de Hechos, dice: y los que tenían heredades, ¿verdad que así dice?
las vendían y las traían todas a los pies de los apóstoles, y ningún necesitado había. Vaya, cuando recibieron al Espíritu Santo, ¿a dónde estaban todos los cristianos? ¿A dónde estaban? ¿En un templo? ¿A dónde estaban? En un aposento que le llaman, en la Biblia le llaman el aposento alto. Allí descendió el Espíritu Santo. Y después ustedes van a ver por todo el Nuevo Testamento que se congregaban en las casas, porque como no había los lugares, y entonces lo que Jesús le dijo a la mujer era lo correcto. Viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No van a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. ¿A dónde habían fijado los judíos su centro de adoración? En Jerusalén. ¿A dónde habían fijado los samaritanos su centro de adoración? En el monte. Y dice, ni ahí ni aquí van a adorar. Lo van a hacer en otros lugares. Ahora, cuando nosotros alabamos a Dios y oramos, debemos que en todo, dice la Biblia, en todo lugar levantar nuestras manos. Y dice, limpias, sin ira, dice. Pero dice en un lugar definido, no, en cualquier lugar, en todo lugar, dice. Entonces, mis amados, yo no dudo que este lugar Dios lo ha fijado para su adoración. Este lugar es la casa de Dios, aquí, ¿verdad? Pero la casa máxima de Dios, ¿quién tiene que ser? Nosotros, cada uno de nosotros somos la casa de Dios. Y qué bonito que ahora en cada familia, ¿verdad?, se abrieran programas y dijeran, bueno, no, aquí hagamos programas. Qué bueno. ¿Saben? La iglesia funciona de esa manera. Cuando lo hacemos así. Los días viernes, para la gloria de Dios, ¿verdad? No lo hago para mí, no. Lo hago para el Señor. Se está predicando en una casa en el recuerdo. Ahí estamos abriendo la Biblia, leyendo el mensaje de Dios con esta gente. Y yo les digo, les hacía mención el día viernes antepasado. Les decía yo, miren, ¿qué tal si ustedes van a la casa de oración y dicen, vamos a ir, queremos ir, pero queremos que siempre usted venga los viernes aquí y estudiemos la Biblia? Entonces, y con gusto, si a mí me gusta hablar de la palabra de Dios, esa casa se ha abierto para que se predique el Evangelio, se ha abierto para que vayamos y prediquemos. ¡Qué bueno! Entonces, si cada casa de nosotros la convirtiéramos en un lugar de adoración a Dios, eso fuera bonito, el mensaje se fuera regando por todos lados. ¿Saben por qué? La familia está reunida aquí, la familia Alfaro, ¿verdad? Qué bonito, reunidos ahí todos en familia, y la gente, y la Tanchito está en culto, ¿verdad? El hermano Doños allá en su hogar con los tres reunidos, compartidos, cantando, la gente va a escuchar, están cantando. Díganlo. Dice hermano que en eso que dice el hermano estoy bien de acuerdo, porque acuerden que se fijó lo que le dijo el Dios Todopoderoso a Moisés, vea, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde está santo es. Desde el momento que el creyente invoca el nombre del Todopoderoso, allí habita. ¿Cómo vamos a tener sucio donde adoramos al Padre, hermano? O sea que Él habita. No sé si me entiende, habita en los corazones de nosotros. Así es. Pero también allí está la presencia del Padre Celestial. ¿Cómo vamos a tener sucio? Quiere decir que se vuelve y se constituye casa de Dios y puerta del cielo. Así es. ¿Verdad? El lugar, pues el lugar, estamos hablando del lugar, ¿verdad? Claro, en los corazones habita, es lógico. No, pues claro, ¿verdad? eso sí. Sí, en eso estoy bien de acuerdo que es necesario. Y por otra parte, en el hogar, acuérdese que hoy en día la familia pueden ser 7, 8, pero no todos están de acuerdo en invocar el nombre del Todopoderoso. Y allí hay una controversia porque si aquel lo quiere hacer, supóngase, y tal vez me puede ubicar usted, 3 están de acuerdo y los otros 4 no están de acuerdo. ¿Qué podemos hacer allí en ese caso, hermano? Porque si los 3 que estamos de acuerdo, unánimes en un solo sentir y pensar, los otros 4 vienen a corromper el pensamiento de los otros 3 o ensucian para que el Eterno no habite en ese hogar. ¿Cómo cree que puede ser allí?
Pues usted haga... Es un ejemplo. Sí, pues usted haga su programa a los que están de acuerdo. Y deje los que no están de acuerdo que vean que hacen. ¿Por qué? Porque sabe una cosa, hermano. Jesús dijo que vino a poner espada. A poner, dijo, al Padre contra el Hijo. Pero vean una cosa, hermano. El problema de todos es este. Este es el problema. Que no todos hemos nacido en hogares cristianos. No todos. Sí. Y eso hace que si yo engendré, por ejemplo, decía hermano Damián un día de estos, decía él, lástima que yo no estuve en el camino de Dios, hasta hace poco he entrado a la iglesia y me ha costado cambiar, el Señor está transformando al hombre. Pero decía él, qué bonito sería si yo hubiera creado a Alexis en el Evangelio. Sería tal vez diferente, un poco diferente. Tal vez él, aunque no quisiera venir, pero le gustara escuchar. Le gustara escuchar. Él es uno. Él casi no le gusta el Evangelio. ¿Pero qué? A él le gusta oír, estar ahí escuchando. ¿Por qué? Porque aunque no nació bajo el cristianismo, o sea, bajo lo que yo creía, pero él desde 4 años comenzó a escuchar. Ahora bien, si en una casa hay 6 personas, 3 están de acuerdo y 3 no, ¿qué tienen que hacer? El programa con los 3 que están de acuerdo y orar por esos que no están de acuerdo. Por ejemplo, hermanos, algunas personas dicen, no, es que la que tiene esposa y la esposa sea incrédula, que la deje, dice, porque está fornicando. Es mentira. Pablo dice, no la dejes. No sabes, hombre, que por ti podría ser salva la mujer. Así dice, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe, hermanos, si por nosotros, por aquellos que se están congregando, esas 3 personas que incrédulas pueden llegar al conocimiento? Al ver que papá y mamá y el otro que está de acuerdo están reunidos, dicen, bueno, ¿y a nosotros qué nos pasa? Vamos a estar escuchando un rato. ¿Saben? Decía alguien, una gota de agua en una piedra, por fin, decía, hace un hoyo. O sea, entonces, hermano, pero la pregunta es esta, hermano, ¿habitará en ese lugar la presencia? por supuesto que sí. No, solo en el corazón de la persona. No, hermano, habita en todo. Es que Dios no está limitado a un lugar, Dios es omnipotente. No, sí, ok, no, yo lo entiendo, ¿no? A mi pregunta es, ¿se constrictará la presencia del Padre Celestial en ese hogar o estará solo en los corazones de quienes están de acuerdo en invocar el nombre del poderoso? Sí. Sí, bueno, estaba escuchando todo. Lo que el hermano Carlos quiere decir, no está en contra, nadie está en contra que los cultos de los hogares. Lo que está enfatizando es lo delicado que es entrar en santidad en un hogar delicado. Y tan delicado tanto allá como aquí, Sí. donde se invoca el nombre de Dios delicado. Entonces, lo que dice el hermano, y es una... tal vez esto yo estaba leyendo a Salmo 127.1. Porque este salmo dice que lo escribió para Salomón. Sí, sí. Y dice, si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y yo hacía un comentario personal, ¿no? Un comentario personal. Dice en 1 Reyes 6 al final, y el primer versículo dice, con todo, edificó la casa con todo, y la edificó pues en 7 años. Sí. Salomón le dedicó 7 años a la casa de Dios, pero vea lo que dice el 7. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda, y asimismo edificó la casa del bosque del Líbano. O sea, le edificó una casa para el eterno Dios y 2 casas para él, y le dedicó más tiempo a qué? A la hermano. Yo no quito, hermano. No quito, una cosa lleva a la otra. Esto lleva una sola regla, una sola regla. Y, leíamos en Hebreos 10, 10:25, hermano. Sí, sí. A mí no me gusta leer solo un versículo, hermano. Ese yo lo he leído de antes, allá este versículo ha sido controversia en la iglesia, hermano, pero eso viene desde antes. Dice en el versículo antes, desde el 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya leyó Juan, ¿verdad?
que no ni allá ni allá, sino que a través de Jesucristo entramos al lugar santísimo. Sí. Ahí me detengo. Puede ser en el hogar, Y pasa. puede ser acá, oiga bien, puede ser allá, cualquiera, pero dice en espíritu y en qué dice, en verdad. Sigue leyendo. Dice, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. O sea, el velo en el santuario se rompió, donde solamente una vez entraba el sumo sacerdote. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ya lo leímos, la cual casa somos nosotros. Aquí donde va, hermano. Puede ser aquí, puede ser allá, en espíritu y en verdad, pero dice esto: acerquémonos con corazón. Dice, usted humildemente, puede ser usted solito. Pues si usted se acerca con un corazón sincero, y dice, y en plena certidumbre de fe. Mi hermano repite una palabra, me la ha repetido varias veces. Sí. Hermano, yo quiero tener una convicción, ¿cómo me dice? Bien fundamentada en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, una convicción, hermano. Dice, purificados los corazones de mala conciencia, hermano. Hermano, esa ley ya había estipulado que tenían que ser unas argollas y pasarle un palo a la arca para que nadie la tocara, y el que la tocara, ¿qué decía? Iba a morir, hermano. Ya estaba establecido. ¿Cuántos meses pasó la casa en ese varón? 3 meses pasó, dice ahí, ya lo leí. La arca pasó 3 meses y fue de bendición cuando la tuvo ahí. No se quita, hermano, pero sigue diciendo. Los corazones de mala conciencia. Hermano, a veces hay que ser conscientes, hermano. Hay que ser conscientes, hermano, de lo que estamos haciendo. Y lavar los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mirá cuán bueno, el sábado pasado, hermano, yo me gocé, hermano, que nos retiramos antes, pero yo dije, yo me manifesté, hermano, este día me he gozado. Es cierto, estuvimos solos en la mañana, pero nos gozamos, hermano. Yo me sentí bien, con problemas y todo, pero bien, hermano. Me sentí, fue un momento, pero ¿qué tal si el gozo lo alargamos? ¿Qué tal si el gozo lo llevamos hasta los hogares? Pero ¿qué pasa si yo llego a mi casa ya entrando a mi casa, qué? En vez de doblar las rodillas y esperar que el sol y todo lo demás, ya venís otra vez. Sí. O el hermano, el vecino que viene, yo tengo una vecina que me decía un montón de cosas. Nosotros le poníamos, pasábamos un montón de años hasta el fin y ella reconoció. Dice, después dice al final, no dejándonos de congregarnos. Aquí puede ser en el hogar, puede ser acá, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Hermano, la exhortación es tanto para en el hogar que lo haga, hermano. Y esto me cae para mí también. Si ora una vez, ore 2 veces. Si oraba 2 veces, ore 3. Si ora 3, siga orando más. O la palabra de Dios. Si tal vez yo no voy a esperar, si yo puedo leer, hermano. Pídale al Eterno que le derrame, que traiga el Espíritu, que le declare palabra de Dios. Lo mismo aquí, hermano. Lo que el hermano está hablando puede ser para mí, puede ser para todos, hermano. Entonces, que levantemos esos ánimos, que le pongamos más conciencia, que el tiempo que estamos viviendo ya no es de nosotros, hermano. El tiempo se acerca. Sí. Eso es lo que está diciendo. Están sucediendo cosas. Fíjense, mi hermano, le está pasando algo. Y lo digo para glorificar a este Dios. ¿Qué le dije a un principio, hermano? Cuando usted busque lo correcto, cuando usted busque la verdad, que le dije, hermano, siempre va a venir algo que se opone, ¿sí o no? Cada vez que el hermano me dice, hermano, hoy si voy a llegar el sábado, ¿qué pasa? Siempre se le pone algo. No, y hoy yo me quería detener, hermano. Y le digo, ¿y qué pasa con nosotros? O a lo mejor estamos confiados de que no estamos haciendo bien las cosas. Vamos a ver, hermano, pero quiero hacerlo de una u otra manera, tenemos problemas.
¿verdad? Problemas que nos ayuden, es motivo más para doblar la rodilla. Gracias. Bien. Es así, ¿verdad? Como Dios en esta mañana nos viene hablando. Ahora bien, nosotros tenemos un reto. Las escuelas son para poderlas ponerlas en práctica. Y aquí se llama la iglesia en los hogares, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios en nuestras casas, en nuestros hogares. Ahora, si en el tiempo de antes se había fijado un lugar específico, hoy no. Hoy el Señor le está escuchando donde quiera usted le invoque. Ahí. Por ejemplo, y vamos a poner el ejemplo así. Daniel, cuando fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. Dice la Biblia que abría las ventanas y con la vista hacia Jerusalén oraba a Dios. Y Dios le contestó la súplica. Nuestro Dios nos contesta porque Él está en todo lugar, en todo lugar. Ahora, la pregunta sería, ¿nuestros hogares se han de abrir para que sea un lugar ¿cómo se llama? De culto, de adoración a Dios? Esa es la pregunta. ¿Ah? Entonces, que Dios nos ayude a hacerlo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a hacerlo. ¿Por qué? Porque en nuestros hogares hay más de 2 o 3 personas que podemos adorar a Dios. Y ahora, con respecto a todo lo que hemos dicho, debemos dar buen testimonio. Es obvio, hermano. Si nosotros damos mal testimonio y venimos a este lugar, ¿qué dice la gente? Viene a engañarse él solo porque a Dios no le engaña. Nosotros sabemos cómo es Él. ¿Verdad que así dice? Y si lo hacemos en casa, lo mismo van a decir. Ve un ratito los hijos que están cantando y después están peleando. O sea, lo mismo van a decir, lo mismo. Entonces, por eso dice la Biblia que el mensaje tiene que darse por testimonio. Dice, y este evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones. Entonces, no basta palabras. La verdad que el esfuerzo que debemos de hacer, hermanos, es grande. Con nuestro testimonio cuenta mucho para que la gente pueda buscar de Dios. Porque de qué sirve que podemos todo el día y seguimos haciendo lo mismo. No sirve. Hay que cambiar, hermano, nuestra manera de ser. Nosotros tenemos que cambiar mucho. Entonces, nosotros somos necesitados de Dios. Fíjense que una vez una persona dijo así, porque estábamos hablando sobre la santidad, ¿verdad? No, dice, es que no somos buenos, dice. Vamos a la iglesia, dice, porque somos imperfectos. Y vamos porque, mira, me ponía el ejemplo, ¿verdad? Y usted al hospital, ¿a qué vamos? Porque cuando está enfermo, sí, le digo, vaya a la iglesia, vamos los enfermos. Sí, pero yo no voy al hospital para venir enfermo. O sea, si vamos al hospital, ¿es para qué? Para venir sano. Ajá, y ese es el asunto, que nosotros venimos aquí, nos vamos igual. Y soy uno. Que Dios nos ayude a ser diferente, porque a pesar que los hospitales están llenos de enfermos, pero de allí se supone que el médico va a dar un tratamiento para que la gente siga mejor, ¿o no? Y aquí está un médico divino que se llama Jesús. Y si venimos a adorar a nuestro Padre y a su Hijo, entonces significa que de aquí no podemos salir igual. Tenemos que ser diferentes cada día. Ahora, lo interesante es ver, hermano, que en la primera etapa de la iglesia nadie tenía amor por sus casas. Nadie. Fíjese, nadie. Y estábamos nosotros diciendo, ¿qué tal si dijéramos? Imagínense que el dueño de este lugar diga, bueno, ya no quiero que se reúnan. Ya no quiero que se reúnan. Ahora la pregunta, ¿cuántos estaríamos de acuerdo en abrir nuestros hogares para que decir, aquí se puede adorar, hermano? Aquí podemos hacerlo un sábado y movernos a la casa de nuestro hermano y así. ¿Podemos hacerlo o no? Claro que podemos. Claro que podemos. El soberano Dios no habita solo en un lugar. Él está en todo lugar. Ahora, si decimos así, fíjense el otro ejemplo. El hermano decía, pero si hay otros que constrictan a Dios, pregunto, ¿el dueño de la casa aquí es cristiano? Él va a una iglesia, pero ¿creen que hace la voluntad de Dios tal como nosotros la conocemos? ¿Que practique lo que la Biblia dice? No, hermanos, no. Ahora la pregunta, dice la Biblia que el sábado es el día de reposo. Eso dice la Escritura. Ahora, si el dueño de este lugar, él es creyente, cree en el Señor, pero no guarda el día de reposo según la Escritura, él todavía necesita saber eso.
Y si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, está constrictando al Espíritu Santo, a Dios mismo. Entonces, pero nosotros, porque Él está así, nosotros entonces estamos obligados a que también. No, hermano, nosotros somos una cosa y Él es otra. Ahora, los que estamos de parte de Dios en la casa, debemos de ser así, adorar a nuestro Dios. Y los que no quieran hacerlo, Jesús dijo así: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, independientemente, mis amados. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. En la casa, Jesús dice, 2 estarán ahí. ¿Verdad que así dice? Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ven? Entonces, hermano, 2 estarán en la misma cama y uno será tomado y el otro dejado. ¿Y qué tal si mi esposa o yo no estoy haciendo la voluntad de Dios y ella sí? Pues ella va a recibir el reino. Yo no, puede ser dejado atrás. Tremendo, pero ahí estamos juntos. Entonces, incluso dentro de la iglesia de Dios, la Biblia dice que hay trigo que está enfrentando a Dios y que hay cizaña. Ahora debemos nosotros decirle a la cizaña: mire, salga de usted porque yo la considero a usted cizaña. ¿Tengo autoridad para hacerlo? No, mis amados. Si yo soy cizaña, ustedes tienen que dejarme crecer aquí, juntos. Dice la Biblia: dejar crecer juntamente a lo uno y lo otro hasta la cosecha. Y el tiempo de la cosecha, yo, dice Jesús, le diré a los segadores: coger primero la cizaña y atarle un manojo para quemarla, pero agarrar el trigo y echarlo a mí al folí. Entonces aquí hay 2 tipos de personas. Aquí vemos 2 tipos de personas. Dice la Biblia que hay trigo y hay cizaña. Y ¿saben lo más tremendo? Que se parece una cosa con la otra. ¿Y solo quién puede definir quién es cizaña? Solo Dios. Solo Dios puede saber, porque dice que perverso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá sino solamente Dios? Él lo conoce. Entonces, mis amados, pero lo que me llama la atención a mí es esto. Miren, si yo fuese dueño de 3 terrenos, fíjense bien, cosa que la iglesia cristiana no lo hizo así. Dice que ellos, si tenían propiedades, las vendían. Fíjense, ¿saben qué hacían los primeros cristianos? Le daban a la obra de Dios sin medida. Y la Biblia dice que traían a los pies de los apóstoles las heredades que vendían y se las ponían a los pies de los apóstoles. Eso no pasa ahora en la iglesia. Si yo tengo solo, digamos así, que tenga 2 terrenos, yo no quiero despojarme de ninguno para dárselo a la obra de Dios. Y los primeros creyentes así hacían. Ahora, eso dice la Biblia que era en el libro de los Hechos. Ahora, hasta en el día de hoy, nuestras casas deben ser lugares de adoración. Porque Dios no habita en templos hechos de manos. Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Y si Él está en nosotros y con nosotros, pues está también en nuestra casa, en nuestra familia. Nuestro hogar tiene que ser bendecido por Dios con programas cristianos. Miren, se quería hace unos tiempos atrás, se quería implementar la lectura de la Biblia en las escuelas. Pero ¿saben lo que dijeron la Iglesia Católica? La pregunta es: ¿qué Biblia van a leer? Interesante. ¿Qué Biblia van a leer? Si la Biblia de aquellos con la de nosotros. Nosotros, imagínense, ellos querían implementar esa lectura. Ahora, les pregunto yo, si alguien lee la Biblia, Dios no puede hacer una obra y cambiar los corazones de la gente a través de la palabra de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no si puede hacerlo? Claro que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. En casa nosotros acostumbramos que los días sábados, cuando nosotros nos vamos de aquí salimos a las 2 de la tarde en veces. Vamos a la casa, tomamos un descansito, ratito ahí, ¿verdad? Y luego a las 3:30, vaya cipote, véngase todo porque vamos a comenzar el programa. Dice, para finalizar el sábado. Y ahí están todos, hasta la puesta del sol. Hasta que ya las estrellas comienzan a ver, dejamos de alabar a Dios. Y es bonito, yo me siento contento, alegre. Y yo creo que si ustedes lo practican, igual se han de sentir y se pueden sentir. Los viernes a la puesta de sol, hermano. Más antes, nosotros aquí había reunión de oración, ¿verdad? Cuando yo comencé a ir a la iglesia de Dios, se hacían reuniones de viernes para orar, ¿verdad? Se hacía un programa, los días viernes a la puesta de sol. Pues yo digo, como no se hace en la casa de oración, ¿qué de malo que si lo hacemos aquí recibimos el sábado en familia?
Miren qué bonito, ponemos la computadora, la bocina y comenzamos a cantar, a alabar al Eterno, recibiendo el sábado. ¿Sería eso bueno en todos los hogares de los que creemos que el sábado comienza la puesta del sol? Claro que sería bueno, sería bueno. El Señor no está solo aquí, el Señor está en todo lugar. Ahora, cuando ven mi ausencia aquí los sábados, digamos no vengo, si ustedes van a la casa y si algún día lo hicieran, no viniera y ustedes dijeran, vamos a ir a ver al hermano a ver qué pasa, porque no vino, está enfermo o qué tiene. Entonces, y ustedes llegan a casa, ustedes van a hallar aquellas bocinas prendidas y nosotros cantando. Y si no, los van a hallar estudiando la Biblia en la escuela, desde las 8:30 de la mañana hasta las 12. Hasta las 12 del mediodía. Qué bonito, ahí hacemos el programa, mezclamos el programa infantil y el programa de todo. Y los niños ahí están quietos escuchando. Eso es bueno, eso es bueno. En la tarde, cuando nosotros nos vamos de aquí, cantamos primero una enseñanza de la Biblia y luego una ¿cómo le llaman a eso? Un ejercicio bíblico. Miren, y los niños ahí están. Vaya, van a buscar el libro de Números, van a buscar el libro de Nahum y dicen a apoyar la Biblia, el que la haya primero, vaya. Miqueas tiene un punto, ahí lo pongo en la pizarra. Tiene un punto. Y miren qué bonito, los niños no sienten a qué hora dicen, papá, ya son las 6 de la tarde. No, ni sienten a qué la hora, el tiempo. Cuando vienen a sentir ya está oscurito. Y les digo yo, ya se terminó el sábado. Papá, pero sigamos, no, el otro sábado. Eso es bonito cuando nosotros hacemos así. Ahora, dicen, los niños de él están pequeños y él los hace para todos lados. Sí, hermano, es cierto. Yo no voy a decir nunca que no. Claro que sí están pequeños y los hago para donde yo digo. Para donde Dios me dice que les diga. ¿Saben por qué? Porque tampoco los hijos están obligados a hacerle caso a los padres cuando no hacen la voluntad de Dios. Dice que los eduquemos y que los niños tienen que respetar a sus padres en el Señor. Pero fíjense que algunos dicen así. Y yo conocí una familia. Yo conocí una familia, fíjense, que ellos no eran cristianos, pero que el muchacho quería ser cristiano, pero no se lo permitieron nunca. Y entonces le decían así, no, dice la Biblia que tenés que hacerle caso a tus padres, impidiéndole que fuera a alabar a Dios. Pregunto, ¿es eso la voluntad de Dios? ¿Tenía que el hijo someterse a lo que el padre decía? No, porque Dios es mayor que todos. Dios es mayor que todo. Incluso, hermanos, incluso nosotros pensamos que nosotros tenemos que someterlo a todo lo que los gobernantes digan. No, aunque sean gobernantes eclesiásticos, que sean gobernantes del país, pero si van en contra de las reglas de Dios, no debemos someternos. Daniel y los 3 hebreos estuvieron en Babilonia. El rey Nabucodonosor había puesto por Dios, sí, él quita reyes y pone reyes. Pero les pregunto, ¿se doblegó ante la exigencia del rey de adorar la imagen? No. ¿Ve? Y él estaba de acuerdo en respetar las leyes, pero no hasta ahí. No hasta ahí. Entonces, cuando un padre se opone a la voluntad de Dios, el hijo no tiene por qué seguirlo. Ahora, qué interesante lo que estamos estudiando en esta mañana. Esta mañana estamos estudiando la iglesia en los hogares. Voy a hacer un comentario. ¿Nadie tiene algún aporte ya para esta escuela? ¿Mana Rosibel? ¿Algún aporte para la escuela? No, de que cuando yo Sí. tengo 20 que yo vine de la frontera, no había casa de oración. Sí, sí. Entonces se predicaba por el hermano Antonio Navarro, Rosario de la Paz. Yo traía mi carta de traslado para Rosario de la Paz porque no había casa de oración en esa época. Entonces hasta allá nos congregamos en Rosario de la Paz. Ahí conocí yo a la hermana Arturo, a la hermana Rachel. No había casa de oración todavía. Qué bueno, ¿verdad? Eso es hambre y sed de justicia, ¿verdad? Es hambre y sed de justicia cuando el Señor nos... Y otra cosa que nosotros quisiéramos congregarnos en la casa, pero a veces hay a mi hijo tomando, el otro, los cazadores, no como ¿Su hijo vive junto con usted el que toma? no, a la par. Entonces hay una separación de paredes, vean. Entonces usted
busque a Dios ahí junto con su hija, y el que quiera unirse ahí a un rato de oración, de lectura de Biblia, y ya. Y deje al otro muchacho que esté del otro lado, no hay problema. El vecino de la parcito así, mía, escucha un gran musicón, pero eso no me va a interrumpir a mí. Claro. Muy bien. Entonces, debemos, hermanos, buscar a Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿verdad? Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Vamos a leer lo que dice Romanos 16:5. Romanos capítulo 16, versículo 5. Ya vamos terminando. Esta escuela nos viene enseñando que cada familia es una iglesia. Cada familia es una iglesia. Dice aquí, capítulo 16, versículo 5. No, 16:5 de Romanos. Hermana Rosibel, ¿quiere leérmelo, por favor? ¿Cuál dijo? Romanos 16:5. Saludar también a la iglesia de su casa, saludar a Penecho, amado mío, Ese es el primer fruto. Muy bien, gracias, hermano. Priscila y Aquila tenían su casa la iglesia en su casa. Fíjense, qué interesante. Dice, saludar también a la iglesia de su casa. Cada familia se constituye una iglesia. Una iglesia, un templo. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en nosotros, somos un templo vivo para Él. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo de esta casa que se veía, ahí era la iglesia de su casa, le dice Pablo, ¿verdad? Dice, saludar también a la iglesia de su casa. Luego vamos a leer otra cita. Miren lo que dice 1 Corintios 16, 19. 1 de Corintios 16, 19. El hermano Doños, ¿quiere leerme esa cita? La iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Qué maravilloso. La iglesia que está en su casa. En su casa. Y luego pues tenemos el versículo bíblico que hemos leído. Y ahora debemos recordar del principio, cuando comenzamos, ¿qué es una congregación? Cuando dicen no dejando de congregar. ¿Saben qué? Yo he escuchado eso en muchas personas y dicen, hermano, tienes que venir a la iglesia porque la Biblia dice no dejando de congregarse. Y lo hacen para que los hermanos vengan aquí, lo hacen como una enseñanza. Pues no, la enseñanza dice que no se dejen de congregar como muchos acostumbran y no interesa el lugar. En estos lugares la casa era la iglesia, la familia era la iglesia. Y donde está la iglesia de Dios y se congregan, ahí está el Señor. Ahora, claro que debo de venir con los hermanos y reunirme aquí. Claro que sí, es correcto. Pero no solamente tengo que usar el versículo para decirlo. Usted tiene que venir aquí porque el texto dice no dejen de congregarse. El texto no dice no dejen de ir a un X lugar. El texto dice no dejando de congregarse. Y Jesús en Mateo 18:20 que leíamos dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre. O sea, la congregación es donde 2 o 3 están. ¿Cómo? Que estemos de acuerdo. Que estemos de acuerdo. Correcto, que estemos de acuerdo. Ahora, ¿saben qué es el problema? El problema es que no, en veces no nos ponemos de acuerdo. Y a pesar que venimos aquí,
pero tal vez estamos en desacuerdo en algunas cosas. Yo le decía a una persona una vez, porque me decían así, cuando yo quería ya dejar la iglesia donde nosotros estábamos, decían así: hermano, pero ¿qué tal si andamos juntos? Pero usted no habla de eso. Usted no habla, por ejemplo, usted no cree en la Trinidad, no hable de eso entonces. Vea que no era correcto, porque dice la Biblia, no pueden andar dos, dice, si no están de acuerdo. Entonces, hermano, por eso dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Dos cosas: juntos y en armonía. Dos cosas. Tenemos que estar armonizando todos en un mismo pensamiento. Por eso dice la Biblia que todos eran uno. Jesucristo, cuando dice que oró, dijo: Padre, te doy gracias. Y luego les dice Jesús: que sean estos que me has dado, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Qué interesante, que todos estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la iglesia de Dios. Entonces, si estamos en el hogar y creemos lo mismo, y compartimos lo mismo, y cantamos con el mismo himnario, y leemos la misma Biblia, y observamos lo que Dios quiere que observemos, entonces estamos en armonía. Y debemos congregarnos, 2 o 3, no importa. No importa. Yo, fíjense, decía alguien, bueno, he escuchado varias veces aquí, ¿verdad? Decimos nosotros: es que solo 2 quedaron, y así como, pues, ¿verdad? Y sí, yo me siento igual, hermano, yo me siento igual. Ya lo he dicho, porque no lo digo por nadie, lo digo porque ya lo hemos dicho, incluso yo. Sí, que poquitos quedamos. Pregunto, ¿está el Señor donde hay un gran montón, o solamente se necesitan 2 o 3 que tengan algo en ellos? La palabra lo dice, que estén 2 o 3. Así es, hermano, así es. Entonces, vaya, como eso se trata de ser el programa siempre, entonces, ¿qué tal nosotros comenzamos a practicarlo? Vaya, el sábado pasado dijimos nosotros: nos vamos a ir ya para nuestras casas. Aunque en nuestras casas puede seguir la adoración, no hay ningún problema. Si así lo hacemos, está correcto, está correcto. Pero ¿qué tal si llego a la casa yo? Me quito la camisa manga larga porque mucha calor hace, me quedo por el centro, con mi pantalón, me quito los zapatos y los calcetines y me cuesto en la hamaca. Después que almuerzo me quedo dormido toda la tarde y despierto hasta allá a las 6 de la tarde. O me quedo viendo televisión un partido porque va a salir el partido que a mí me gusta, el equipo que a mí me gusta. Entonces voy a ver televisión toda la tarde. ¿Ustedes creen que es correcto? No, hermano. Porque estas horas del sábado tenemos que enseñarle a nuestros niños que es un día muy especial. Es un día muy especial. Y dice la Biblia: si le llamaras a mi día santo, delicia, glorioso de Jehová. Miren, este día tenemos que enseñarle a nuestros niños que es una delicia que llegue este día. Es una delicia. ¿Y cómo va a ser delicia? Bueno, en nuestro hogar comenzamos a cantar. Vaya, cada uno va a pasar a cantar una alabanza, y pasan los niños a cantar, y ahí la esposa, y ahí el otro niño, y ahí por último yo. Qué bonito, hombre, ese ambiente está bonito. Está bonito. Entonces, si la iglesia, si aquí nosotros, el local aquí, lo hiciéramos así por la tarde, sería excelente, sería excelente. Pero si no lo hacemos aquí, entonces en nuestros hogares continuemos el programa cada uno, y van a ver cómo la gente oye. Y decía una vez Jocelyn, que llegó por allá, yo los veía cantando allá afuera, estábamos oyendo que estaban cantando. Eso es bueno, hermano, es bueno. Dice: bienaventurado aquel que su Señor lo haya haciendo así, dice Jesús. Miren qué interesante, que está velando. O sea, la palabra velar no significa desvelarse. Velar significa velar en nuestra vida espiritual, porque no sirve de nada decirles: miren, el Señor quiere que hagamos 30 días de vigilia. Y hacemos los 30 días de vigilia y yo sigo siendo igual. Solamente, ¿qué hice? Desvelarse. Eso no es velar. Jesús dijo, a través de Pablo, dice Dios: velar sin cesar. Y no es desvelar, porque me imagino que no vamos a dormir todas las noches. Velar sin cesar significa velar en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos con Dios? Porque si no estamos bien con Dios, déjenme decirles una cosa: aunque no hagamos los programas en la familia, en la casa, estamos mal. Siempre estamos mal. Necesitamos ponernos bien con Dios. Dice el libro de Isaías, dice Dios: venid luego, dice el Señor, dice. Y pongámonos a cuenta, pues, arreglemos. Entonces nuestro Dios nos está llamando en este tiempo
a que nuestros hogares se conviertan en un lugar de adoración. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Escuchar que cuando en la casita donde vivía, en aquella casita donde vivía aquel carpintero, José, María y Jesús, se oía que estaban alabando al Eterno. Qué bonito es eso. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana, pues lo que Dios nos está diciendo es que abramos primeramente nuestros hogares como lugares de adoración para Él. Y Él nos está diciendo que Él nos va a escuchar porque Él no habita en un lugar definido. Él está en todos los lugares. Dice Dios, yo lleno solo, dice, los cielos y la tierra. Y los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor. Cuanto más esta casa que han edificado. Entonces, la casa somos cada uno de nosotros. Voy a terminar leyendo la escuela. Lo que dice la escuela, vamos a leerlo y luego vamos a resumirlo y terminamos. Dice así: los primeros cristianos se reunieron en pequeñas casas privadas, conocidos como iglesias domésticas. Pero toda la comunidad cristiana de una ciudad también sería denominada iglesia. El sustantivo griego eclesia literalmente significa una asamblea o una reunión. Escuchen lo que significa. O congregación, pero se traduce como iglesia en la mayoría de estudiando unas historias del libro de los Hechos. Hemos visto que muchos creyeron en Jesús y empezaron a reunirse para animarse mutuamente y estudiar la palabra de Dios. Los creyentes también salieron a empezar nuevas iglesias. Hoy queremos ver cómo la iglesia encontró un lugar para reunirse. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo funcionaban en grupo? Vamos a ver varias escrituras para entender esto. Recordemos que Pablo visitó muchas ciudades en su ministerio. También podemos leer acerca de la ciudad de Corinto, donde vivía Pablo. ¿Dónde vivía Pablo en Corinto? ¿Dónde se reunió y predicó? ¿En un solo lugar? ¿Dónde funcionaba la iglesia? Y ya hemos visto, ¿verdad?, que no solo en un lugar, hasta en la cárcel. Y luego dice: hemos escuchado que cada día había más iglesias y más creyentes. Pero ¿dónde se reunían todas estas personas? Veamos una historia acerca de Pablo y sus hermanos en Cristo, Priscila y Aquila. En Corinto, Pablo se encontró con un judío llamado Aquila y su esposa Priscila. Habían llegado de Roma, de donde tuvieron que salir porque el emperador había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos y como tenía el mismo oficio que ellos, que era hacer tienda de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Y cada sábado Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Hechos 18 del 1 al 4. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a convencer a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante me voy a ir a los que no son judíos. Salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. El jefe de la sinagoga, que se llamaba Crispo, con toda su familia, creyó en el Señor, y también muchos de los corintios, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Eso se encuentra en Hechos 18 del 5 al 8. Después Pablo viajó a otra región. Priscila y Aquila fueron con él a una ciudad llamada Éfeso. Pablo se quedó en Éfeso 2 años predicando, empezando iglesias, mientras en Éfeso él escribió una carta a la iglesia en Corinto. Las iglesias de la provincia de Asia les mandaban saludos.
Aquila y Priscila y la congregación que se reúne en su casa les mandan muchos saludos en el Señor. 1 Corintios 16, 18 al 19. Después Pablo volvió a Corinto, donde escribió una carta a la iglesia en Roma. En esa carta Pablo encarga saludos de esta manera: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en el servicio de Cristo Jesús. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila. Romanos 16, 3, 5. Cada iglesia local debe proponer en sus programas como método de evangelismo cultos en los... Escuchen esto. Yo esto lo voy a subrayar al llegar a la casa, lo voy a pintar de colores. Dice así, ¿ve? Cada iglesia local debe proponer en sus programas como método de evangelismo cultos en los hogares para involucrar a todos los miembros de la familia. Esto también ayudará a ¿qué cosa? Al crecimiento de la iglesia. Esto le va a ayudar al crecimiento. 2. También cada congregación revise archivos y realice un programa de reevangelización para recordar y concientizar a algunos hermanos que se han retirado y ya no se congregan. Miren qué interesante es esto. Nosotros queremos ir a evangelizar allá. Bueno, yo estoy yendo hasta el recuerdo. Pero si allá hay campo donde trabajar también en la casa, hombre. Y el hermano decía, ¿y qué tal si hay algunos que no están de acuerdo? Ahí tenemos trabajo nosotros, en la casa, ¿verdad? Y luego de trabajar en la casa, trabajar con los vecinos. Y luego de los vecinos, más lejos. Y por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde primero? En casa primero, en Jerusalén. Y luego después, Samaria. Y después, toda Judea. Y después, hasta lo último de la tierra. Miren qué maravilloso. Pero primero empieza en casa. Porque el juicio va a empezar por la casa de Dios. Que somos nosotros. Ahí va a empezar. Entonces, tenemos nosotros entonces que hacer nuestros programas hogareños. Y esto dice que le va a ayudar mucho al crecimiento de la iglesia. Muy bien, las preguntas que están aquí, yo creo que lo que hemos estudiado es suficiente para poder contestar estas preguntas. El evangelio debe ser anunciado y comunicado de diferentes métodos para lograr el propósito que Dios desea. ¿Cuál cree usted que es el propósito de Dios? 2 Corintios 5, 18, 20 y 2 de Pedro 3, 9. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? El propósito de Dios es que toda persona oiga el mensaje del Señor, crea en el mensaje del Señor, venga a los pies del Señor. Dice la pregunta número 3. Debemos tener el cuidado de educar el mensaje, de adecuar el mensaje de la palabra de Dios a la situación de cada oyente. Debemos tener el cuidado de adecuar el mensaje de la palabra de Dios a la situación de cada creyente, de cada oyente, perdón. Mateo 10, 16, 22, Colosenses 4, 2 al 6. Sí, tenemos que tener el cuidado de adecuar aquello que aquellas personas que están oyendo quieren saber. Hay que adecuarlo correctamente. Por ejemplo, fíjense que yo allá escuché algo, por eso es que está bueno que haya ido. Allá escuché algo bueno, si no todo fue malo, algunas cosas fueron buenas. Dijo el predicador así, ¿ve? Algunas veces dijo, bueno, si me equivoco me corrige, hermano Fiel, porque estuvo allá. Algunas veces dijo, la escuela viene hablando del elefante, dijo. Pero el que va a dar la escuela habla del tigre. ¿Y de dónde está hablando la escuela? Está hablando del elefante. Eso es cierto, hermanos. Si la pregunta que me está haciendo el fulano, pues por ejemplo, aquel día me preguntaban, ¿usted cree en el rapto secreto? Díganos, háblenos sobre eso. Y yo les iba a comenzar hablando de otra cosa. No tenía que hablarles de eso. O sea, eso es armar el estudio adecuadamente según el oyente. ¿Qué quiere el oyente saber? ¿Ve? Entonces en la casa, en los hogares así es. Mis hijos les digo yo, ¿ustedes qué preguntas tienen? Y dicen, papá, mire, nosotros tenemos una pregunta, ¿ah? ¿Y por qué dicen en la iglesia que 3 días y 3 noches y que Jesús murió el miércoles? ¿Y por qué en todas partes dicen que Jesús murió viernes? Ah, hijo, pues qué interesante. ¿Qué debemos hacer? ¿Hablar del tema de 3 días y 3 noches? Tenemos que hablarlo con ellos. Y ellos están escuchando, entonces tenemos que adecuar los mensajes de acuerdo al oyente.
Mire qué interesante. Si alguien aquí decimos, vamos a tener un seminario por la tarde y lo que vamos a hablar va a ser de la ley de alimentación, entonces no, nos vamos a salir de la ley de alimentación. De eso vamos a hablar. Y entonces los oyentes quedan con deseo y dicen, bueno, no lo salimos del tema, me quedó claro. Eso es lo interesante. Bien. Así que estamos de acuerdo con esa segunda pregunta, es correcto. Y ahora vamos a ponernos en pie para escuchar la conclusión, porque creo que los niños van a cantar una alabanza hoy. Dice, la conclusión dice lo siguiente. La iglesia inició en los hogares de los hermanos que aceptaron el plan de salvación. ¿A dónde inició la iglesia? En los hogares que aceptaron el plan de salvación. Allí inició la iglesia. Que el Señor nos ayude entonces a que cada hogar se convierta en un lugar de adoración a nuestro Dios. Así que vamos a dejar hasta aquí la escuela sabática, así como estamos